Yo les quiero decir, llevo muchos años siendo pastor y todavía me da temor pararme a predicar, porque es la palabra de Dios que vamos a compartir con cada uno de ustedes. Es la palabra de Dios, no es cualquier cosa. Esta palabra o salvará o condenará a un alma. Por esa razón es importante que usted, cuando venga a la iglesia o cuando vaya a algún lugar, sepa que el lugar donde se está predicando la palabra de Dios es un lugar correcto. Porque nosotros debemos prestarle los oídos a la palabra de Dios. No hay inventos hechos por humanos o por hombres que para ganar dinero utilizan la palabra de Dios con fines lucrativos, que no son el verdadero fin que Jesús propuso y colocó en la autoridad de un pastor. Hay que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, cuando nosotros prestamos nuestro oído, ya sea en la parte presencial o virtual o por un video. Toca tener mucho cuidado al que nosotros le prestamos nuestros oídos, porque vuelvo y le repito, esa palabra o nos bendecirá o nos condenará. Amén. Gloria al Señor. ¿Y quién es el que vive? Y a su nombre. Así que mire, mis amados hermanos, que yo oro y le oro bastante al Señor, y estos días he estado orando para que el Señor me guíe a encaminar la iglesia por el camino correcto de la palabra de Dios. Amén. Y le digo una cosa, no hay otra forma de encaminar al hombre si no es a través de la palabra de Dios. No es a través de un pensamiento que yo tengo, sino es a través de la palabra de Dios. En la actualidad vivimos en un mundo donde cada quien hace lo que quiere, y donde usted se le mete y le dice, no, eso no es correcto, ellos se van a sentir mal o tal vez van a pensar que los estamos discriminando. Y en el ámbito espiritual también pasa exactamente lo mismo. Amén. Cada quien ve a Dios de la manera como que lo quiere ver, ¿cierto? Cada quien ve a Dios de la manera como lo quiere ver. Un sicario cogía una camándula y decía, Dios mío y la Virgencita, que hoy me den licencia de pegar en el blanco. Y le oraba para que el arma, el disparo pegara en el blanco, ¿verdad? ¿Cierto? El borracho a su manera coge el trago en sus manos y dice, Dios bendiga esta bebida que me voy a tomar, ¿cierto? Y a su manera él también dice y cree estar pidiéndole a Dios. Y ahí donde usted los vaya a corregir o les vaya a decir que eso no es correcto, ellos van a decir, esta es mi forma de ver a Dios y y punto, ¿cierto? Pero no lo dicen con esa palabra. Van a decir, a mí no me van a cambiar de religión, porque esa es mi forma de ver a ¿quién? A Dios. Pero como les decía, no hay una forma o otra forma de conocer a Dios sino a través de de su palabra. Aquel que quiera conocer a Dios de otra manera no podrá conocer al verdadero Dios. Al verdadero Dios. Porque se han levantado tantas doctrinas, hermano. ¿Usted sabe qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza. Entonces alguien me preguntaba y me decía, pastor, pero ¿por qué ahora hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas cosas? No, resulta y pasa que para Dios hay una sola iglesia. Amén. Pero pastor, ¿y cómo sabemos nosotros si nosotros estamos en la verdadera iglesia? No, nosotros no lo podemos. Primero que todo, no hay una iglesia perfecta. Amén. No hay un lugar donde se congregan que es perfecto. Nosotros en un cartelito que hicimos por allá colocamos, aquí se congrega una parte del pueblo de Dios. Amén. Pero ¿cómo sabemos nosotros? A través de su palabra. Diga conmigo, a través de su palabra. Jesús
ya en sus últimas palabras o en sus últimos sermones o ya antes de partir con el Señor le decía a sus discípulos, vaya conmigo al Evangelio de San Mateo 24, Evangelio de San Mateo capítulo 24. Estas son las palabras de Jesús que Jesús le diría a sus discípulos. San Mateo capítulo 24, versículo 24. ¿Qué dice la palabra de Dios? San Mateo 24, 24. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí? Amén. ¿Qué dice? Amén. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes. Oiga, es algo tremendo que me revela esta palabra, y es que engañarán aún a los. O sea, ¿quiénes son los escogidos? Se supone que son personas que ya conocen la palabra. Y dice la palabra de Dios que los engañarán, hermanos. Y si tienen el poder para engañarlo, es porque ellos utilizan pues palabras tremendas, hermano. Amén. Palabras que pueden confundir. ¿Y sabe también por qué más los engañarán? Porque dice la palabra de Dios que harán señales, ¿dónde? En el cielo. Uy, es que yo voy allí, que allí sí están haciendo esto. Es que yo voy allí, que allí sí están haciendo lo otro. Pero el Señor Jesús, hablándole las últimas palabras a sus discípulos, les decía: tengan que cuidado, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, que aún engañarán ¿a quién? A muchos. Pero si vamos más adelante, uno de los discípulos de Jesús, llamado Pedro, escribió lo siguiente. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro, más adelante en las cartas, en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro, si usted ha traído su Biblia, puede compartir. Si alguien no trajo su Biblia, alguien que le pueda compartir la palabra de Dios para que la lea. Porque vinimos precisamente a eso, a estudiar la santa palabra. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pero hubo también ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros habrá falsos maestros. ¿Qué harán esos maestros? Que introducirán encubiertamente herejías ¿qué? Destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Mis amados hermanos, si nosotros no nos preocupamos por aprender la palabra de Dios, a ver, ¿cuántos ya en su casa compraron la Biblia? Amén. Hay que traerla a la iglesia. Porque si nosotros no nos preocupamos por aprender la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saber cuál es un falso maestro o cuál es un falso profeta? Si nosotros no nos preocupamos por estudiar la palabra de Dios, y aquí es donde se nos revela cuáles son los falsos profetas y los falsos maestros. Amén. Ahora, ¿sabían ustedes que dentro de la iglesia hay una enseñanza que es de hombres y una enseñanza que es de Dios? Pero pastor, ¿cómo hago para diferenciar la enseñanza de hombre y la enseñanza de Dios? Es muy fácil. ¿A través de qué? De la palabra. Amén. Y como vinimos a estudiar la palabra de Dios, vaya al Evangelio de San Marcos, más atrás otra vez, a Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículo 7. Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 7. Y vamos a estudiar lo que la palabra de Dios nos dice. En el Evangelio de San Marcos, gloria al Señor. A ver si es. Amén. Bueno, ahí habla acerca de Juan el Bautista, amén.
que está hablando de que ¿qué? Y predicaba diciendo: viene tras de mí uno que es más poderoso que yo, que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Amén. Estaba hablando de Juan. ¿Y quién era Juan? Un profeta. Diga conmigo, un profeta. Únase conmigo a la predicación para que la predicación sea más productiva. Un profeta. Pero la característica de un buen profeta de Dios es que él no se llena de ¿qué? De orgullo. La gloria no es para quién, para él, sino para quién. Por eso él dijo, Juan dijo, viene otro detrás de mí, el cual yo no soy digno de desatar ¿qué? El calzado de sus pies. Cómo él se tornaba como una persona humilde que no era capaz, porque le tenía respeto ¿a quién? A Jesús, que iba a venir. Entonces, para conocer un falso profeta es aquel que se llena de ¿qué? Oiga, yo no les cuento una cosa, hermanos. Imagínense que en una iglesia supe que el pastor no estaba aquí con los hermanos, no, sino cuando llegaba el momento de predicar, el apóstol ya no era apóstol, era querubín ahora, era serafín. Cuando llegaba el momento de predicar, ese apóstol lo traían en una silla entre varios hermanos, alzado, porque ese apóstol no era digno de pisar el piso, y lo traían hasta el altar y lo dejaban. Y él daba su tremendo sermón y todos decían amén. Y después lo cogían, lo ponían en la silla y lo llevaban otra vez. Y lo metían al carro. Y ahí cuidadito que alguien lo tocara, porque no toque al ungido de Jehová. Hermano, Juan el Bautista fue uno de los últimos profetas. Y dice que Juan el Bautista dijo: yo no soy digno de desatar la correa del calzado de los pies de Jesús. Amén. Pero también Jesús, hablando a los fariseos, les decía: vosotros me alabáis de labios, porque tu corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Sí lo has leído ese versículo? Enseñando como doctrina mandamientos de ¿qué? De hombres. Amén. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que demostrar que muchas cosas que nos enseñaron a nosotros, eran mandamientos de ¿qué? De hombres, pero no era mandamiento de Dios. A ver, voy a dar la oportunidad para que usted, si Dios lo guía en esta mañana, me diga un mandamiento que es de hombres, que se ve dentro de las iglesias, pero que no es de Dios. Bueno, yo voy a empezar a decir uno. Por ejemplo, a mí me enseñaron cuando era pequeño que había unos días que eran santos, los cuales yo no podía hacer ni reír, ni colocar música, ni apuntillar, ni hacer absolutamente nada, porque entonces si yo hacía algo ofendía a Dios. ¿Sí les enseñaron eso alguna vez o no? ¿Sí o no? ¿Y qué días eran esos días santos? El Viernes Santo, el jueves. Ese día usted no podía, no. A los que estamos más viejitos, los que están más jóvenes de pronto no, pero los que estamos más viejitos decían: no vaya a poner música porque el Señor se pone bravo. Se pone bravo. ¿Y sabe qué? Y nos decían que nos castigaba. Eso. Y no vaya a barrer, ¿por qué? Porque le barre la cara al Señor. Y entonces, ¿qué? Nosotros, ¿qué hacíamos? Con un miedo no barríamos. Y si el día que llegamos a barrer, ese día nos imaginábamos barriéndole la cara al Señor. Pero ese era un mandamiento ¿de qué? De hombres. No era un mandamiento de Dios, porque el Señor dice: sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Y para los santos de Dios
todos los días son santos. No hay un día santo, todos los días. No esperemos que llegue la Semana Santa para compungirnos delante de Dios. Ay, Señor, perdona mis pecados. Ahora yo te veo en la cruz. Y el lunes volvemos a pecar. Se pasa el viernes y el sábado. Mire, y era tan tremendo que el viernes, el jueves, viernes y sábado y hasta domingo ellos estaban calladitos, pero el día lunes, se desordenaban. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque en su corazón no había un cambio de vida, sino una religión. ¿Un mandamiento de qué? Había otro mandato que a mí me gustaba, me parecía excelente. Por ejemplo, decían que hacer ayuno era comer pescado. Ese sí me gustaba, ya ve. Porque no había que comer carne, sino en lugar de comer carne debíamos comer ¿qué? Eso no es bíblico, porque no está en la palabra de Dios. Ayuno es ayuno, ¿cierto? Eso aquí no me vengan a cambiar que ayuno es otra cosa, que primero me echo un caldo con 4 papas y 2 pedazos de costilla y ya me vengo para el ayuno. Ayuno es ayuno. No volvamos al ayuno tradicional. Pastor, es que hoy compré pescado para el santo ayuno. Esos son mandamientos de hombres, hermano. Mandamientos de hombres que para nada aprovechan, porque no es la doctrina de Cristo. Cristo nunca jamás enseñó eso. Ahorita vamos por la palabra de Dios. Bueno, ahora bien, dice que enseñaban como doctrina mandamientos ¿de quién? De hombres. Pero les voy a decir una cosa. Voy a empezar a enseñar a toda la iglesia, desde el que ya está muy grande hasta el que está empezando, las cosas más básicas del evangelio. Y voy a empezar por lo primero que debía saber un cristiano. ¿Quién es Jesús? Eso es lo primero que un cristiano debía saber, porque si usted es seguidor de Jesús y se hace llamar cristiano porque somos seguidores de Jesucristo y no sabemos quién es Jesús, estamos fritos. Nada sabemos. Bueno,